tal, amigas y amigos? Tengo ustedes muy buenas tardes, buenos días. O sea, a la hora que van a ver este video. El comentario de hoy es difícil hacer un resumen con respecto a lo que ha pasado, digamos, en los últimos 20 días, 15, 20 días, en todo el mapa geopolítico del mundo. Quizás la mayor noticia que nosotros podríamos comentar es el quiebre, no sé si definitivo o no, entre Europa y Occidente, podríamos decir, y Estados Unidos. Después de la trifulca, de esa bullada conferencia de prensa que dieron Zelensky con Trump en el Salón Oval, digamos, de la Casa Blanca, se han ido desencadenando un montón de sucesos que han puesto en jaque lo que es el histórico equilibrio mundial que ocurre después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la OTAN, que incorpora a casi todos los países, digamos, de Europa, lo más importante al inicio, y después incorpora a otros países, especialmente después de la caída de la Unión Soviética y después de la promesa que hizo el gobierno de Estados Unidos en los años 91, le hicieron a Gorbachev, de que la OTAN no iba a expandir más sus territorios hacia el este de Europa, es decir, hacia los países que habían sido miembros o aliados, digamos, de la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El anuncio de Trump, que le dice a los europeos que ellos tienen que defenderse con sus propias herramientas, con sus propias armas, que han profitado, han abusado de Estados Unidos durante los últimos 80 años, porque Estados Unidos ha sido el principal promotor, el principal financista digamos, de la defensa de Europa. Le han protegido, digamos, instaurado la idea del paraguas nuclear que defiende Europa, y Europa poco a poco, incluso más, cuando se cae, digamos, cae la Unión Soviética, empieza a haber una transformación en Rusia hacia un modelo más occidental, podríamos decir, y esos fueron los pasos que dio Gorbachev y después dieron los otros, digamos, otros aliados de Rusia, otros, digamos, dirigentes rusos. Esa fue, digamos, la intención de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, de ir conformando un espacio de seguridad y un espacio de alianza estratégica, económica, política, geopolítica con los países de Europa y con Estados Unidos, cosa que la respuesta que hubo por parte de Occidente fue empezar a instalar cada vez más, a partir de fines de los años 90 y continuando de los años 2000, a instalar cada vez más bases militares de la Unión, digamos, de Occidente, de la OTAN, en los países como Rumanía, como Bulgaria, como Checoslovaquia, como Polonia, etcétera, etcétera. Últimamente ustedes saben que tanto Finlandia como Suecia, que fueron tradicionalmente países, digamos, neutrales, como Suiza, después de el inicio de la guerra en Ucrania, de la invasión soviética en Ucrania, como quieran llamarlo, tanto Finlandia como Suecia, en una rapidísima aceptación por parte de los países de la OTAN, se incorporaron a la OTAN, digamos, siendo países fronterizos con Rusia. Este es el escenario geopolítico que nos enfrentamos hoy día, donde desde que asumió la presidencia Donald Trump, les ha dicho a los europeos que ellos tienen que defenderse con sus propias herramientas, con sus propias armas, con su propia diplomacia, y que iba a restringir el gasto militar en Europa, digamos, y fundamentalmente en la defensa de Ucrania. Ahora, el tema es que si los europeos van a ser capaces, digamos, por sí solos, de defender a Ucrania y por supuesto, han alimentado el temor, que en otro programa ya he dicho que para mí, desde mi punto de vista, es un temor absurdo de que, digamos, Rusia vaya a expandir sus fronteras hacia Europa.
hacia Polonia, hacia los países bálticos, hacia, no sé, Moldavia, Rumanía, etcétera, etcétera, es absurdo, porque de partida Rusia no tiene la capacidad militar para enfrentar, digamos, a la OTAN en el terreno, me refiero no solamente con bombas, digamos, con cohetes, con misiles, sino que enfrentar a los países, digamos, de Europa y Estados Unidos en el terreno. eh, no tiene hoy día, digamos, ni siquiera tiene la intención de Rusia, digamos, de invadir otros países como Polonia o como sus ex repúblicas afines a la Unión Soviética, como Polonia, como Rumanía, como Bulgaria, etcétera, etcétera. Ahora bien, Europa sigue insistiendo en armarse hasta los dientes y armar a Ucrania para que continúe en la guerra. Donald Trump le ha dicho hasta el cansancio que él no quiere guerras. No quiere guerras ni en Medio Oriente, ni quiere guerras en Ucrania, quiere guerras en Europa, pero los belicistas europeos, esta manga de dirigentes bastante ineptos, siguen insistiendo en la amenaza rusa, siguen insistiendo en armar más a Ucrania, matar más gente, que muera más gente en los campos de batalla, como no son gente de ellos, no son europeos, son ucranianos, realmente insisten en esa tesitura, digamos, de aumentar y profundizar la guerra con Rusia. Ahora, se supo en estos días que Estados Unidos había considerado suspender o congelar, podríamos decir, la ayuda militar que manda Estados Unidos a Ucrania, cosa que significaría un golpe más que terrible para los ucranianos. No solamente se refiere al tema de armas, no solamente se refiere al tema misiles, bombas, misiles antiaéreos, defensa antiaérea, tanques, aviones, etcétera. Se refiere a algo mucho más importante que es la inteligencia, que es digamos, es la capacidad que pueden tener. Ustedes saben que la guerra hoy día se transforma en una guerra cibernética, una guerra de satélite, una guerra de inteligencia, una guerra de ciberataque, etcétera, más que también, por supuesto, la guerra del terreno, donde mueren hombres, pueden seres humanos, hombres y mujeres, para decirlo de una manera que nadie se ofende. Claro, significa, sí, sin ese apoyo logístico, especialmente también logístico, lo que significa transportar la cantidad enorme de toneladas de municiones, de armamentos, de equipos, etcétera, etcétera, de petróleo, hay que tener medicamentos, hay que tener alimentos para las tropas, hay que tener hospitales de campaña, etcétera, etcétera. Es un gasto enorme y una movilización enorme de esfuerzo. Si la guerra se libra solamente en el campo de batalla, hay toda una parafernalia detrás, digamos, que sostiene a los combatientes, a los ejércitos combatientes. Ahora, sin ese apoyo, sin esa logística, sin el petróleo que consumen los tanques, sin digamos, el combustible que consumen los tanques, no digamos de los misiles, otro cuento, sin el apoyo satelital, digamos, que orienten al ataque y que identifiquen las fuerzas enemigas en el campo de batalla, Ucrania se queda prácticamente ciego. Ucrania se queda prácticamente sin dirección, digamos, de su ataque, de su defensa, de su estrategia, de su táctica militar, etc. Ahora bien, como digo, los países europeos, en reuniones que han tenido durante todos estos días, han presentado un plan de paz. El colmo parece un chiste esta cuestión, que Francia presentó un plan de paz, o dentro del plan de paz que están trabajando, presentaron una moción, digamos, presentaron una decisión de detener el fuego, detener el combate. Ahora ustedes se dirán, bueno, pero si los ucranianos detienen el combate, ¿a quién le preguntan, digamos? O sea, si hay dos partes combatiendo. Esto es ridículo. O sea, decir, yo voy a detener el fuego, alto al fuego, cese al fuego. Y los otros, y los rusos, van a hacerle caso al señor Macron, digamos, decirle, oh, el señor Macron dijo que teníamos que tener el fuego, entonces nosotros tenemos fuego. Pero ¿qué se cree en esta gente? Yo no entiendo. O sea, en el campo de batalla hay dos fuerzas, Estados Unidos y Rusia. Esas son las dos fuerzas en general. Estados Unidos con la OTAN
apoyando firmemente a Ucrania hasta la elección de Donald Trump y hasta la asunción del poder de Donald Trump. Y Europa que sigue la misma tesitura de apoyar, digamos, firmemente a Ucrania, mandándole incluso tropas en terreno, como ha dicho el primer ministro inglés Starmer, que ellos están dispuestos a mandar sus tropas de élite en terreno, incluso con el cese al fuego, o sea, ni siquiera con un acuerdo de paz, ni siquiera con que se calmen las pasiones, que se calme la guerra, se detenga la matanza. No, ahora ellos quieren cesar el fuego y mandar tropas al terreno. ¿Y qué van a hacer las tropas en el terreno? Combatir con los rusos, obviamente. O sea, ¿y qué es lo que no ha querido Rusia nunca desde el año 2007, que viene siendo Putin en esa famosa conferencia en Múnich, la conferencia de seguridad donde participó el señor Putin en el año 2007? Si ustedes pueden ver el video, está el video en YouTube, donde les dice qué lenguaje tengo que hablarles para que no sigan provocándonos día a día, expandiendo la OTAN, mandando bases militares. Estados Unidos tiene 700 bases militares en el mundo, 700. Por eso que Trump quiere cortar también esta sangría de dinero que significa mantener a 700 bases militares a través de todo el mundo. Toda Europa tiene bases militares norteamericanas, siendo el principal país, uno de los principales países, Corea del Sur, por ejemplo, y Alemania, obviamente. Alemania nunca ha dejado de ser un país intervenido. Alemania no es un país independiente. Alemania siempre ha estado sometido a Estados Unidos porque, digamos, el ejército alemán no sería nadie sin el apoyo y la presencia militar de 40, 50 mil soldados que hay hoy día en Alemania, con bases aéreas, con bases militares en casi toda Alemania, etcétera, etcétera. O sea, Alemania no se manda sola. Pero claro, ahora salen estos belicistas, digamos, y que promueven, siguen promoviendo el envío de armas y, como les digo, incluso en militares, digamos, a terreno en Ucrania. Yo no sé si Estados Unidos finalmente va a abandonar la OTAN, como es el deseo, digamos, de Elon Musk, el brazo derecho de Trump, que ha dicho en varias ocasiones y hace pocos días ha dicho que Estados Unidos debería abandonar la OTAN, porque más que solamente significa un gasto enorme, una sangría año a año, y ahora sale los líderes europeos, entre ellos Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, diciéndole a los europeos que están en una situación económica bastante precaria, por decirlo menos, diciéndole a los europeos que tienen que aumentar en 800 mil millones de dólares el gasto militar. Y eso, queridos amigos, es una cifra enorme de dinero, pero ese dinero, digamos, no se va a gastar en las fábricas de armamento europeo. Ese dinero se va a gastar comprándole armas a Estados Unidos como ha sido hasta ahora. Europa ha dejado, digamos, ha abandonado la industria militar, ha abandonado prácticamente la industria militar en los últimos 30, 40 años. Desde la caída de la Unión Soviética, los europeos consideraron que no era necesario, y tal como lo dijo Macron antes del inicio de la guerra nuclear, que la OTAN estaba clínicamente muerta. Eso es lo que dijo Macron el año 2020-2021. Como le digo, Europa ha abandonado su industria militar, abandonó hace mucho tiempo. Hay algunas industria militar en Alemania, Francia, Reino Unido, obviamente, pero si comparamos, digamos, la industria militar europea con la industria militar rusa, créanme que las comparaciones son enormemente desventajosas pero así como de 10 a 1, o sea, es una desventaja enorme la producción militar europea autónoma con respecto a la producción militar de Rusia. En algunos casos, la proporción es de 10 a 1. O sea, cada 1000 misiles antiaéreos que produce Europa, Ucrania produce 10.000. Mensual, anual, trimestral, viendo el parámetro que ustedes quieran. Producción de tanques, producción de aviones, producción naval, etcétera, etcétera. Como les digo, no veo por dónde Europa pueda hacerle frente a Rusia en términos militares. Pero nuevamente Zelensky y su
pandilla, exige el apoyo de Estados Unidos y Europa para seguir la guerra infinitamente. El otro día nomás Zelensky dijo que la guerra no iba a terminar hasta mucho tiempo después, a lo que Trump respondió que si él opinaba así, le iba a cortar el gasto, el apoyo militar de Estados Unidos, cosa que suspendió, cosa que ocurrió, y vamos a ver ahora cómo se desenvuelve este tema. Es un tema conflictivo, es un tema que tiene a nosotros, digamos, los países que somos periferia occidente, los países también, a los mismos países occidentales, todos los medios de comunicación le han metido unas mentiras enormes, enormes. O sea, la guerra comenzó en 2022. No, ni siquiera comenzó en 2014 con la ocupación, con el golpe de Estado contra Víctor Yanukovych, que fue un presidente electo democráticamente en Ucrania y que a raíz de las revueltas financiadas por Estados Unidos, con Victoria Nuland, la secretaria la asesora de defensa de Estados Unidos en ese minuto, de Obama, que era supuestamente el premio Nobel de la Paz, al tipo más belicista que existió en la historia de Estados Unidos, o uno de los más belicistas que fue Obama. Y de ahí lo siguen mintiendo, mintiendo, mintiendo. O sea, dieron un golpe de Estado en 2014 Estados Unidos, sus aliados, contra Víctor Yanukovych. Pusieron un gobierno títere de Estados Unidos, que se llama Poroshenko. Después fue electo en elecciones supuestamente democráticas el señor Zelensky. Lo primero que hace Zelensky es suprimir la oposición, suprimir todos los medios de comunicación, o sea, transformarse en una dictadura, más con el ley marcial, que realmente han encarcelado, han perseguido a disidentes, han matado a disidentes en Ucrania, pero nosotros defendemos la democracia ucraniana. ¿Qué democracia? ¿Qué democracia ucraniana si no existe la democracia ucraniana? Pero nosotros nos informan los medios pro-ucranianos, todos los medios europeos, americanos, los medios que están, digamos, manejados por muchas veces el Partido Demócrata, como el caso CNN, como el caso ABC, como el caso CBS, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Y influidos, obviamente, los medios de comunicación europeos siguen, digamos, la marcha a los medios de comunicación norteamericanos y nos meten el dedo en la boca diciéndonos que Rusia es el agresor. Obviamente que Rusia invadió Ucrania, porque díganme ustedes, ¿cómo va a soportar un país que le ponga cada vez más cabezas nucleares al borde de su frontera, al lado de su frontera? Le llenen de cabezas nucleares, de misiles, de bombas, de tanques, etcétera, etcétera. Si pasó lo mismo con Estados Unidos y Cuba en el año 62. O sea, apenas Nikita Khrushchev empezó, digamos, a hacer tratados con Fidel Castro y empezó a trasladar armamento nuclear a la isla de Cuba. Obviamente que estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial, porque Estados Unidos no iba a permitir que a 100 kilómetros de su frontera, en la isla de Cuba, hubieran armas nucleares de corte y mediano alcance. Lo mismo pasa con Rusia. Pero ahora nos espantamos nosotros porque los rusos dicen, no, yo no permito, digamos, que la amenaza nuclear a las puertas de Moscú. O sea, ¿qué es eso? Pero claro, la lectura que se hace en Occidente y nos han metido en la cabeza que aquí la agresión empezó con la invasión rusa, etcétera, etcétera. Y no empezó en 2014. En 2004 empezó la primera revolución naranja en Ucrania, fomentada por Estados Unidos para que Ucrania fuera parte de la OTAN y fuera parte de la Unión Europea. Vean las imágenes, vean en los videos que están en YouTube, donde hay una suerte de golpe de Estado en 2004 que fracasó, tratando de derribar un gobierno que era neutral. Si lo que pide Rusia es neutralidad, no pide que sean aliados de ellos, a mi entender. Como pidió Estados Unidos que Cuba se mantuviera al margen de la guerra nuclear, digamos, del conflicto, posible conflicto nuclear en el año 62. Así que en eso estamos, queridos amigos, en esta semana que han sido muy convulsas, han sido tremendamente noticiosas y que han significado un cambio en 180 grados en la postura de Estados Unidos. Por eso que este video se llama El nuevo eje del mal o el eje del mal 2.0, Estados Unidos y Rusia frente al mundo. La política de Estados Unidos hoy día pasa por hacer un llamado urgente a la paz, que se detenga la matanza y formar alianza de Estados Unidos en lo posible,
alianza económica, no creo que haya ninguna alianza geopolítica. Me imagino que la intención obviamente de Trump es empezar, ¿cómo fue la intención de Kissinger y Nixon en su momento, atrayendo a China a su lado para aislar a la Unión Soviética en los años 70? ¿Ustedes se acuerdan la famosa visita de Deng Xiaoping y de Nixon a China, tomando un té con Mao Zedong, y después de Deng Xiaoping visitando, digamos, Estados Unidos y poniéndose el típico gorro norteamericano de vaquero, digamos, para señalar las buenas relaciones que había entre China y Estados Unidos? Ahora al revés, ahora se trata de aislar a China, porque el peligro que significa el crecimiento económico, tecnológico, militar chino, y acercarse a Rusia. Ese me imagino yo que será el afán, digamos, la finalidad de Donald Trump en estas circunstancias. Y además, querido amigo, para terminar, hacer uso de los inmensos recursos que tiene Rusia en cuanto a tierras raras. Rusia podría exportar tierras raras a Estados Unidos. Aparte de la que está en Ucrania, podría exportarse, uno, segundo del ser mayor productor de tierras raras del mundo, las tierras minerales críticas. Entonces, como les digo, la intención de Trump, a mi entender, en mi opinión, es acercarse y hacer negocios con Rusia. Rusia es un mercado enorme y que posee unos recursos naturales, quizás los recursos naturales más grandes que hay en el mundo, en términos de petróleo, de gas, de tierras raras, de litio y un largo etcétera, porque Rusia no es por nada el país más grande del mundo en cantidad de kilómetros. Entonces, claro, eso es lo que quiere, yo creo, Donald Trump y Estados Unidos, aprovechar esas riquezas que hay en lo que se ha llamado el núcleo central de Eurasia y aprovechar esas riquezas para poder fomentar su crecimiento, su desarrollo económico al futuro. Estados Unidos está viendo el futuro a 20, 30 años plazo también, Donald Trump por lo menos. El otro señor Biden, obviamente, que veía el futuro, no sé con qué antojo, digamos, con qué visión. Porque la verdad, perseguir a Rusia y fomentar la guerra hasta terminar una tercera guerra mundial la destrucción del planeta Tierra, yo no sé quién va a ganar con esa cuestión. Bueno, queridos amigos, si les gustó este comentario, dejemos un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.